Reciban un cordial saludo a Elementos de Juicio. Hoy tendremos la segunda parte de nuestra celebración de la emisión número 100, con un programa en el que haremos un recorrido por las entrevistas dedicadas a las diferentes etapas del proceso de paz, con el fin de recordar cómo ha sido este proceso que, con los resultados del plebiscito del 2 de octubre, aún no han culminado. Bienvenidos a Elementos de Juicio, una producción de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, Extensión Bogotá. El reclutamiento de menores fue uno de los temas más álgidos durante los diálogos de La Habana, por lo que en la Universidad del Sinú se llevó a cabo una tertulia con expertos en el tema. Esto fue lo que dijeron. Muy interesada la universidad en esa relación que debe existir entre el estudiante, los profesores, la sociedad, el desarrollo de los acontecimientos en el país. Nuestros estudiantes no pueden ser ajenos a lo que ocurre en Colombia ni tampoco a lo que acontece en el mundo. Y la universidad quiere ser también un foro abierto. Hoy tenemos una tertulia, pero también nosotros adelantamos aquí en la universidad varias actividades públicas en relación con los grandes temas nacionales. Pero ahora vamos a hablar de un tema muy concreto, que es el de el reclutamiento por parte de la guerrilla de las FARC de los menores de edad. Es un tema de palpitante actualidad, no solamente por el proceso de paz que se adelanta en La Habana, sino también por la inquietud que se ha generado en el país a raíz de últimas declaraciones de los delegados de las FARC en La Habana. Declaraciones estas que han generado mucha incertidumbre sobre el proceso mismo, porque, como ustedes tal vez recuerdan, en un comienzo la organización, por conducto de sus voceros en La Habana, manifestó que se abstendría en el futuro de continuar con el reclutamiento de menores. Dijeron de 17 años. Sabemos, doctora María Margarita, que de conformidad con el criterio del derecho internacional, son niños los menores de 18 años. Uno no entiende por qué hablan de menores de 17. Bueno, ¿y qué pasa entre los 17 y los 18? Pero después, hace pocos días, se manifestó por parte de voceros de las FARC que ellos procederían hacia el futuro a no seguir reclutando, pero que de todas maneras no devolverían a sus hogares a los ya reclutados, es decir, que va a continuar esa situación que yo les voy a plantear a los contertulios, de si se trata de un secuestro o de alguna otra modalidad delictiva, o de si estamos ante una conducta que pudiera considerarse válida o lícita en el curso de un proceso de justicia transicional o de paz. ¿Cómo se mira eso? No puedo, digamos, entender bien la lógica de las FARC, es el que más o menos tengo unos elementos de juicio propios, no soy capaz de entender bien la lógica de ellos. Para ponerles un ejemplo, no sé tú por qué siguen insistiendo en que hay que demostrar fuerza para poder conseguir mejorar su posición negociadora, cuando los resultados de las demostraciones de fuerza lo que han hecho es debilitar todo el proceso de negociación, debilitar al gobierno, debilitar al proceso y debilitar a las FARC. Siguen equivocándose en creer que aquí, en las condiciones del proceso de negociación, lo importante es el texto escrito y no la fuerza para defenderlo una vez se plasma en realidad. Muy en contra de lo que ha demostrado la historia de ese camino, que hay que conseguir ese apoyo público, más letras en un texto. Entonces yo no soy muy experto en definir cómo es que piensan las FARC. Hay una diferencia en términos de
enfrentamiento entre el M-19 y el SAR. La permanencia en el M-19 era absolutamente voluntaria, porque el quería ir, se iba. La permanencia en la FARC es obligatoria. El que pasa un no sé qué proceso ahí, no se puede volver a eso. Y esa es una diferencia muy importante para nosotros. Tener mucha gente que había sido miembro del M-19 en la sociedad era muy bueno. En todas partes teníamos amigos. Para las FARC, tener gente que se vaya es tener un delator de potencia. Los informes de la Defensoría del Pueblo y de la Coalición contra la Vinculación de Niños Soldados, pues ya están informando de un cambio que realmente es preocupante en el tema de reclutamiento de niños y niñas y adolescentes. Y es que en este momento son los grupos de autodefensas gaitanistas, el clan de los Zúñiga, los urabeños, los rastrojos, los que están reclutando un mayor número de niños y niñas. Esto puede tener o no una explicación, puede tener que ver con una disposición por parte de la FARC, no se sabe, pero lo que sí es cierto es que en este momento un fenómeno gravísimo, especialmente en el sur del país y en el Pacífico, es que cientos de niños están siendo reclutados, y todo reclutamiento antes de los 18 años es en Colombia forzado, es ilegal, o sea, todos. Así el niño vaya voluntariamente, quiera aportar un informe, tenga problemas en la casa, es un delito. O sea, no hay ninguna posibilidad de que un niño que llegue a unas filas de un grupo armado ilegal, especialmente en medio del conflicto armado, no, todos son delitos. En el tema de la violencia y el desplazamiento forzado, más o menos 2.182.707 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas del conflicto armado y están o fueron desplazados. ¿Esto qué significa? Que también esta gran cantidad de niños con ausencia de futuro pueden ser más fácilmente presas de grupos armados ilegales que vean en ellos un posible combatiente. O sea, el tema del desplazamiento es un tema muy sensible que de pronto en la época de que el doctor Navarro nos está mencionando en los años 80 no era tan grave. Hoy en día toda esta cantidad de niños y niñas y adolescentes están siendo víctimas del conflicto y seguramente en los campos, ante la ausencia de oportunidades, puede ser un tema sensible. Del tema de los crímenes ya con relación a las FARC, no solamente es el delito grave, ¿sí? El crimen de guerra y de lesa humanidad, así está tipificado en el Estatuto de Roma, sino además una serie de denuncias, muchas denuncias que están documentadas sobre los crímenes conexos al reclutamiento de niños y niñas. El tema de la violencia sexual. Pues el tema documental de la violencia sexual es impresionante. La mayoría de niñas que luego logran ser rescatadas, el término es rescate, no viera sino rescate, de las filas de los grupos armados ilegales, especialmente de las FARC y el ELN y otros grupos, hablan de este tipo de situaciones de violencia sexual. En realidad, pues nosotros sabemos que la responsabilidad penal, esa plena, llamémosla así, comienza a los 18 años cumplidos. Entre 14 y 18 años se aplica el régimen penal de infantes y adolescentes. Pero de todas maneras ahí existen figuras que permiten o justificar o no reprochar penalmente el comportamiento de esos menores, habida cuenta de las condiciones en que han sido reclutados, en que han sido entrenados y cómo están actuando, ¿no? Pero como les digo, el sistema penal sí tiene una solución, interno me refiero, tiene una solución para esos problemas. Eso no sería una dificultad de ninguna clase cuando ya se vayan a judicializar todos los episodios que se han suscitado con relacionar de los grupos insurgentes. Pero este asunto del reclutamiento de menores tiene que mirarse desde varias perspectivas. Primero, como un problema del postconflicto. Ahí tiene que mirarse a ver cómo fue que se reclutaron esos menores, y es tan importantísimo lo que ha dicho el doctor Navarro Wolf sobre las situaciones especiales en que eso se ha producido. En muchas ocasiones pues no tienen ninguna expectativa, se van y se vinculan a la guerrilla. El otro problema, cómo los entrenan. Según informes, no sé qué tan fidedigno sea, el entrenamiento es una cosa ni siquiera rigurosa, macabra, ¿no? Ponerlos a dormir con el brazo de un cadáver, con la cabeza de un cadáver, no sé qué, en fin. Entonces, esas personas
pues sí, están reclutadas, son menores de 18 años, están ahí actuando con los grupos guerrilleros, etc. Y ese va a ser un problema grandísimo cuando venga el postconflicto. No exactamente para efectos judiciales, sería más bien para efectos de su reincorporación a la sociedad. La paz no es mía, nunca ha sido y nunca será. No es de mi gobierno, no ha sido y nunca será. La paz es de todos los colombianos, la paz es de ustedes. Tienen que apropiarse. Y cada colombiano tiene que apropiarse de esa paz, sentir en alguna forma que está contribuyendo, que está poniendo su granito de arena. Por eso el ejercicio que queremos hacer es hacer una gran conversación sobre la paz, donde ojalá todos los colombianos participen por todos los medios posibles. Ustedes pueden ser los primeros que dan ese paso en esa conversación. Si de pronto escriben lo que se les venga a la cabeza de cómo lograr la paz desde la óptica de cada uno de ustedes. Esa es la conversación más grande del mundo, la que queremos hacer. Y ustedes son los primeros en participar en esta gran conversación. Pero para poder dejar el conflicto y dar la vuelta a esta dolorosa página, necesitamos primero decirle adiós a la guerra. De manera que damos ese adiós a la guerra y comencemos a esta gran conversación. Muchas gracias a todos. Es un plan de pedagogía y de sensibilización y de participación, sobre todo, pensando en que los ciudadanos estamos viviendo un proceso muy intenso en todo este camino hacia la paz. Mientras FARC y gobierno conversan en La Habana, nosotros los colombianos sobre todo, pero también mucha gente que está acompañando la paz de Colombia en el mundo, está conversando sobre esa misma paz desde distintos ángulos y con distintas emociones y con distintos puntos de vista. Cuando uno se acerca a todo este asunto y piensa de qué manera acompañar esa emoción de los colombianos y qué responsabilidad le cabe al Estado en adelantar tanto el proceso político como ese proceso de acompañamiento, pues encontramos en la conversación una herramienta muy poderosa para poder involucrar a la mayor parte de colombianos o de personas que quieran entrar a un diálogo permanente, incesante, abierto, plural, diverso, simultáneo, desde el que se pueda ir construyendo un poco un sentido de unidad en la medida en que estamos viviendo una experiencia común, que sentimos todos que hacemos parte de la misma conversación. No importa si está uno de acuerdo o no con el texto exacto de La Habana o con el hecho mismo de que se esté haciendo el proceso de paz, lo que sugiere de todas maneras ese acuerdo es que en Colombia, en el país, van a pasar muchas más cosas cuando se cierre ese acuerdo. Todos los ciudadanos que quieran interesarse, en principio, por participar. Uno de los puntos más sorprendentes es que el silencio se convierta en indiferencia. Hemos vivido muchos años de indiferencia frente al conflicto. Realmente, además, vivimos un conflicto con unas dimensiones humanitarias impresionantes y realmente hubo un gran grupo, digamos, de población en Colombia y en el mundo también indiferente a este conflicto. Hoy, cuando la paz se está logrando y queremos que sea un logro común, pues queremos que ese silencio se rompa y que haya posibilidades de que la gente entre. Así que cualquier ciudadano, cualquier ser humano que quiera participar de la edad que quiera, los niños pueden participar, hay formas de hacerlo para los niños, que son los que sugieren además la conversación más bonita, que es la del futuro.
los viejos que tienen toda la historia y la carga de la memoria también pueden participar, los estudiantes, los jóvenes que tienen el potencial de transformación y también de hacer las preguntas más pertinentes y más agudas en este momento, porque se trata de su futuro y se trata de las bases que van a tener ellos para poder generar su proyecto de vida, son los que tienen además un gran escenario de protagonismo para esta conversación. La verdad es que la gente siempre asume que esos procesos son para los que siempre participan. Y creemos que si bien la paz ha tenido una militancia, por llamarlo así, de gente que siempre ha estado ahí participando de la paz, ojalá a la conversación más grande del mundo llegaran quienes no han sentido antes una vinculación, una motivación para participar. Es abierta, es plural, como lo decía antes, y no tenemos ninguna condición para que no se esté en la conversación. Los opositores, quienes están más reacios a darle una oportunidad a este proceso de paz, son parte de la misma conversación. Así que nos encantaría tenerlos participando activamente y sugiriendo y argumentando desde donde también crean ellos sus posturas en contra. Durante todo el 2016 se han desarrollado en la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, Extensión Bogotá, Cátedras de la Paz, espacios diseñados para intercambiar, analizar y conocer más a fondo acerca de este tema. La experiencia de la redención nos invita a hacer dos procesos muy importantes. El primero, reconocer que nuestro presente está convocado a mirar hacia su propio pasado, como lo decíamos ahora. Y en este sentido, hacer comunión con nuestro propio pasado. Ahí pasa algo muy importante y es que podemos hacer saltar la cadena permanente que nos encapsula en ese proceso mecánico en el que solamente conocemos la hostilidad y, una cosa muy importante, la sed de venganza. Permanentemente las personas que trabajan con víctimas reconocen que no son las víctimas las más resistentes al perdón, sino los actores sociales distintos, los actores sociales que solo tienen de segunda o tercera mano alguna relación con el problema. Y es lamentable, por eso tenemos una consigna importante que tiene que ver con desaprender la guerra en términos de nuestros prejuicios al respecto y de todos esos procesos domésticos en los cuales constantemente pareciera ser que lo que hacemos es completamente inofensivo, pero finalmente lo que hacemos es darle la espalda al problema que está incubándose constantemente en nosotros. Nosotros en Ética estamos hablando por estos días de Spinoza, y Spinoza nos recuerda que nosotros fácilmente nos convertimos en nuestros propios verdugos, y eso ocurre cuando nuestras pasiones nos desbordan. Y la peor pasión que podría desbordarnos es el olvido. Un imperativo, o sea, nosotros no podemos seguir dándole la espalda a esto. Esto nos atañe a todos. Sí hay una ley, sí, pero no podemos seguir marchando atrás. Es decir, no es obligatorio, claro que no, pero sí es obligatorio con el entramado social, es obligatorio como seres humanos que estemos pensando esto y que seamos conscientes de todo. Que siempre volvamos a la fuerza del útero, a la fuerza de la madre, a la fuerza de las mujeres que están quedando solas, a ese amor poderoso por el hijo, a ese amor poderoso por el recuerdo del ser que se perdió. Bueno, la sesión de hoy, en medio de este panorama en el que tenemos una experiencia de ardor en un doble sentido, porque arden los muros del palacio, pero también arde el corazón de los amigos, que son los primeros llamados a sentar una política del duelo de sus seres queridos. Vamos a establecer una relación muy importante con la segunda línea de la Cátedra para la Paz, que se llama Justicia y Derechos Humanos. Vamos a pensar juntos, y es la invitación que les vamos a hacer, en los procesos de resocialización, que son los que tienen en el trasfondo los discursos detrás de las políticas carcelarias. Procesos de resocialización, es decir, procesos en los cuales nos la jugamos por una
redención, como lo mencionábamos desde el punto de vista cultural la vez pasada, pero donde además estamos comprometidos institucionalmente con una serie de mecanismos, con una serie de procesos y de reglas a partir de las cuales esperamos y consideramos que es factible que exista una posibilidad de recomposición del tejido social y de la participación ciudadana en los niveles en los cuales toda persona que ha pasado por algún proceso en el cual ha sido desarticuladora, desintegradora, como lo decíamos también la vez pasada, tiene posibilidad de volver a incorporarse y de sentirse desde su dignidad validada y reconocida. El más duro mensaje del que hablamos la última vez tenía que ver con la posibilidad de entender que el perdón es una potencia del espíritu y es una potencia de nuestra capacidad como seres humanos para ejercer la práctica de la libertad. Unos 10 años trabajando sobre temas penitenciarios. He sido consultor varias veces de Naciones Unidas, de la Unión Europea. Recientemente estoy haciendo un estudio con 11 colegas del mundo sobre la situación global de los centros penitenciarios del mundo, con la idea de que por ahí en 10 años se presente un instrumento jurídico, una convención sobre los derechos de las personas privadas de la libertad. Y a lo largo de este periodo de tiempo pues he publicado varias cosas. Justo ahora estoy a punto de publicar un libro y todo esto me ha llenado como de muchas imágenes. Y le dije a la doctora Consuelo, pues yo tengo algunas historias en todos estos años que me gustaría compartir con ustedes. Más que temas jurídicos, es cómo la prisión te va llevando a considerar opciones como el suicidio. Y entonces cuando le conté a la doctora, yo estoy coleccionando unas cartas que son las cartas de los suicidas. Más o menos en el estudio que presento ahora, que espero compartirlo con ustedes en un mes, porque lo publiqué con la Unión Europea, recojo más o menos 114 historias de personas que se suicidaron en la prisión. Desde luego es un tema para el cual uno a veces, los abogados no estamos formados para este tipo de cosas, o sea, no somos psicólogos, no somos antropólogos, o sea, entendemos esto es como un hecho jurídico, el suicidio, llega el protocolo de necropsia, hacen la valoración y se acaba la historia. Comenzamos a mirar responsabilidades, penal, civil, administrativa, disciplinaria y se acabó la historia. Pero detrás de ese suicidio hay una historia de vida. Detrás de los suicidios hay personas, seres humanos como nosotros que en determinado momento llegaron a una cárcel. Y recuerdo la historia hace poco en la cárcel de Jamundí de una mujer lesbiana que comenzó a hacer huelga de hambre porque le prohibieron la visita conyugal con su novia. Eso estaba resuelto supuestamente ya por la ley hace mucho tiempo y por la jurisprudencia, pero la directora de la cárcel, cuando me entrevisté con ella, la chica se llamaba Patricia. Entonces yo le decía, doctora, pero está la ley, está la jurisprudencia, o sea, usted, eso no es un tema suyo, usted no es juez, usted es un administrador de un centro penitenciario que tiene que cumplir la ley. Entonces me respondió, doctor, no faltaba más que ahora tengamos que colocarle cama a las lesbianas. Yo le dije, doctora, le va a tocar. Y comenzamos todo un proceso de discusión que nos llevó a una acción de tutela, un tema muy fuerte. Hay un grupo de abogados en Cali, defensores de derechos humanos, que llama el Comité de Derechos Humanos de Cali, que hicieron una intervención muy fuerte. Y esta señora se negó progresivamente a garantizarle a esta mujer un derecho, que es un derecho sexual, reproductivo, un derecho que tiene como persona. La violencia desde la institución y desde la institución del lenguaje mismo. El lenguaje tiene un alto poder condenatorio y cuando se trata del lenguaje que ha sido legitimado formalmente, que se ha universalizado y que sirve como recurso fundamental para la formación de las personas y para la comunicación humana, estamos hablando de un acto atroz. Es importante que reconozcamos que las diferentes formas de segregación a partir de las cuales las palabras se adhieren a la piel y los nombres se adhieren a la piel, pues ciertamente las personas estamos enajenadas de nuestro valor fundamental. Y toda identificación y el recurso para definir nuestra subjetividad, pues viene ciertamente de un código que nos tipifica, que nos clasifica.
respecto del cual muchas cosas quieren encuadrar nuestra existencia y casi que las palabras se vuelven prohibidas y se produce ese mismo efecto del que hablábamos hace 2 cátedras a propósito de lo siniestro, el símbolo de la palabra convertido en lugar de desintegración, de descomposición. En nuestras niñas de este momento, hace varias décadas, se ha convertido en un problema el llamarse a sí mismas mujeres, por ejemplo. El considerar que el concepto de mujer implica debilidad, implica tener menor competencia en distintos sentidos. Muchos códigos culturales funcionan así. Los que comprometen los estereotipos, los que nos dicen que todo costeño es perezoso, que todo paisa es tramposo, que todo pastuso es imbécil, por ejemplo. No sé por qué recordé un poema de Borges que se refiere al nominalismo y a la identificación de la palabra con las cosas. Es un poema bellísimo y hay una frase que dice lo siguiente: en el nombre de la cosa está la cosa y todo el río en la palabra Nilo, y todo el Nilo en la palabra Nilo, perdón. Y es esa dificultad de, en este caso, de desprender la realidad de la palabra. La palabra denomina el fenómeno y es el fenómeno mismo, de manera que a través de las palabras también podemos pues distorsionar las realidades y darnos una idea que no corresponde con lo que finalmente es. Pero a mí me parece que es interesante que hagamos una reflexión sobre las palabras que cotidianamente utilizamos, ¿sí? Es una perra, que marica. ¿Por qué utilizamos esa expresión? Para saludar, sobre todo los muchachos. ¿Por qué no utilizamos que hubo heterosexual? ¿Por qué tenemos que apelar a determinadas palabras? ¿Cuál es el poder de las palabras? ¿O cómo vamos degenerando las palabras? ¿O para qué las utilizamos? ¿Para qué nos sirven las palabras? Es una reflexión, porque quiero que piensen en el lenguaje de lo cotidiano, que pasa totalmente desapercibido, pero que genera, digamos, genera realidades, genera discriminación, genera exclusión. Muchas veces utilizamos palabras común y corriente, como lo decía Laura, como perra, bueno, todo eso ñero. Y lo que yo quería poner el acento es sobre todo en la capacidad que la palabra tiene de generar como un aparato de captura sobre el otro, de encasillarlo, de dominarlo. En realidad, cuando utilizamos ese tipo de palabras, lo que hacemos es un ejercicio de la dominación. Y siempre cuando uno le pregunta a los estudiantes, ¿pero qué nos hace distintos a los animales? Que tenemos la palabra, que tenemos el lenguaje. Y resulta que ese lenguaje que ahora que nosotros utilizamos, lo utilizamos de esa manera sutil para capturar, encapsular, nombrar, indicar, llevar al otro a unos extremos. Y cuando yo hago ese tipo de cosas, cuando esa sutileza se va dando, puedo llevar al mismo ser humano a que sencillamente no sea nada, poderlo eliminar de alguna manera. Es un poco de tanto nombrar y nombrar y nombrar, lo que terminamos es generando una vida que lleva a unas condiciones de precariedad, y cuando la vida ya no tiene dignidad, cuando es precaria, pues podemos de alguna manera no solamente capturarla, sino destruirla, ¿sí? Y ese es el gran problema, y esa violencia que parece ser sutil, que está en el diccionario, resulta que produjo de alguna manera la eliminación de gitanos en un momento determinado de la historia, porque eran trapaceros. Y es ahí donde estamos. Entonces nosotros decimos, es el enemigo, nombramos al enemigo, clasificamos al enemigo, quitamos la dignidad al enemigo y asesinamos al enemigo por medio de la palabra. Y nuestro elemento simbólico está revestido de color, está revestido de piel, de carne, de tierra y de sabor también. Este canto con el que comenzamos
es el canto a la vida, es el canto al despertar, a la mañana, al día, a la luz y al calor que nos ofrece naturalmente la vida. En esta representación pues tenemos una experiencia muy importante, que además es muy significativa por ser esta nuestra última cátedra de este primer ciclo, en donde estamos evocando todo lo que ha pasado, en donde estamos recorriendo juntos el camino por la cultura, transitando por las instituciones, reconociéndonos agentes estructural y además constructivamente representativos de nuestros ancestros, de nuestra hermandad constitutiva en medio de todos los escenarios que tenemos, donde nos reconocemos también en profunda hermandad, fraternidad y homenaje de todas nuestras herencias y de nuestra memoria histórica como colombianos, donde nos reconocemos también a la luz de esta experiencia con nuestra educación y con nuestra responsabilidad de ser edificados más que formados. Y nos reconocemos en una gran solidaridad con las voces ocultas, con las voces silenciadas y con el espacio de lo indiferente que hemos estado trayendo a la luz del espíritu y que hemos estado poniendo a la luz del acontecimiento permanente por el cual la rememoración, la conmemoración y la redención nos dan una pauta muy importante para ser gestores permanentes de paz en todos los espacios de lo cotidiano, en todos los espacios en los cuales de la palabra a la ametralladora, de la mirada a la motosierra, somos permanentemente potentes como gestores de paz o, al contrario, regresivos, desintegradores en clave de violencia. Existe una región en Colombia que es el Guaviare. En el Guaviare tenemos únicamente 4 municipios, pero que en conjunto constituyen una reserva forestal del nivel que podríamos nosotros hacer comparable desde el punto de vista de la biodiversidad con nuestra Amazonía. La capital, San José del Guaviare, es un territorio en el cual la lucha de poderes desde hace 40 años se ha ido imponiendo y perpetrando con actores que se multiplican cada vez más, que comienzan por los grupos armados, que comienzan por las FARC, que se han vinculado a este territorio básicamente por encontrar en él una posibilidad de ser gestores de su propio espacio, de habitar como es constitutivo de sus necesidades ideológicas en un lugar en el cual pueden ejercer el dominio. ¿Qué permite eso? 2 cosas. La primera, la invisibilidad, la precariedad y a veces incluso el anonimato de la presencia pública, de la presencia gubernamental y de la presencia de las instituciones, cosa que hace que el papel de las FARC pues ciertamente sea ambiguo, porque de una parte constituyen una fuerza de poder que nadie más ejerce y que sirve como garante de muchas cosas, entre otras cosas la presencia de las organizaciones petroleras internacionales y multinacionales, defendiendo la reserva forestal con la que cuentan. Y pues yo soy nacido allá, llegué anoche de allá, llevo 3 semanas allá claustrado en la selva, dialogando unos temas de demasiado pesar con los Nucac Macú, una tribu indígena, la última nómada del mundo, y que se encuentra realmente no en el borde de la extinción, digamos ya en el inicio de la extinción, por el tema del conflicto armado, porque como ellos son nómadas, ellos tenían una ruta que está entre Guaviare, Vaupés, Amazonas, Caquetá, y por el conflicto armado salieron de ese círculo, por tanto ya ese territorio ya no es de ellos, y entonces vienen al pueblo y en el pueblo son vistos como ladrones, son vistos como una molestia. Los colonos entonces les incendian sus propias casas porque no comprendemos ese diálogo intercultural. Y esto pues tiene mucho que ver el título de esta conversación sobre desarrollo sostenible, hermandad, habitabilidad. Creo que un gran problema que de Colombia que no se va a resolver en La Habana,
y se resuelve es con institucionalidad, es la administración de territorio. Y la administración de territorio es ese espacio vital en el que está dado, pareciera que está dado, pero en Colombia no está dado porque hay un problema de la tierra, hay un problema de la administración de nuestro propio territorio. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Guaviare tiene 57.000 kilómetros cuadrados y solo lo administran 4 municipios. Bichada le pasa lo mismo, Guainía son 72.000 kilómetros cuadrados y solo hay un municipio, que es la capital, Inírida. Y allá habitan la mayoría de nuestros pueblos indígenas. Allá están concentrados en esa Amazonía, y yo pongo un ejemplo, digamos que es grosero, pero trazo una línea del mapa de Colombia entre Nariño y Arauca, línea recta, y ese para el sur es el patio trasero de Colombia. Y es donde están nuestras mayores riquezas, nuestras mayores culturas indígenas, empezando por los de Sana, Piapoco, Curripaco, Sicuani, Nucac. Allá hay una riqueza enorme. Como se dieron cuenta, aquí el territorio se está hablando de una manera distinta del territorio y tal vez es muy alejado de lo que nosotros hemos sentido. Yo, mientras escuchaba, yo pensaba, ¿qué territorio tengo yo? ¿Un apartamento? 4 paredes, 5 paredes, ese es mi territorio, eso es lo único que yo considero que es mío, o el territorio es esto donde están ustedes y donde convivimos, la universidad. Es difícil eso. Ayer en la clase de Historia de las Ideas Políticas mirábamos cómo todo el proceso de conquista y en la categoría que plantean Deleuze y Guattari de aparato de captura, lo primero que se hace es una separación lingüística del salvaje y el civilizado, por ejemplo. ¿Sí? Que es lo mismo que estaba comentando ahora el doctor Alvarado, ¿no? Los Nucac Macuc ahora son considerados los ladrones, las personas peligrosas, algo parecido a lo que pasó también con lo que veíamos de los gitanos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Con los gitanos era lo mismo, por definición el gitano es un trapacero, es un tramposo, y cuando nosotros generamos esa distancia con el otro, empezamos a manejarlo de una manera distinta, y ahí es donde las grandes distancias entre lo que esta supuesta civilización nuestra y el pensamiento indígena se empiezan a separar. Lo que ellos dicen ahí es el territorio no es solamente el resguardo, va mucho más allá, a los territorios salvajes, a los territorios sagrados que de pronto están fuera del resguardo, y seguramente el río, ¿sí?, que es el que tiene todo el significado de la vida, pues cómo así era un río, cómo saber que ese es nuestro territorio también y en el que nosotros nos encontramos. La convivencia en el posconflicto es uno de los grandes retos que aún tenemos todos los colombianos. Este fue el análisis que aún sigue vigente. Bueno, en estos momentos estamos hablando de un acuerdo y esto es simplemente una cosa de procedimiento en donde, como su nombre lo dice, nos estamos poniendo de acuerdo sobre unas reglas del juego para terminar una confrontación armada. De ahí hacia la paz hay un camino larguísimo por recorrer y es lo que nos tenemos que meter en la cabeza de los colombianos. En cualquier lugar del mundo donde se ha emprendido una tarea como esta, incluso no solo ocurren coletazos, sino pueden incrementarse los actos violentos en una sociedad determinada. Adicionalmente, en los procesos que hay después de acuerdos entre grupos enfrentados, se requieren una cantidad de tareas adicionales para reconstruir el tejido social, reconstruir las confianzas entre los grupos enfrentados, pero también las confianzas entre los colectivos o comunidades que se han ido afiliando a uno u otro bando, no necesariamente combatientes. Las heridas que deja la guerra además generan otro tipo de situaciones secundarias y terciarias, después me explicaré a qué me refiero, que generan otros tipos de violencias. Entonces, por ejemplo, personas excombatientes pueden estar habituadas a tener otro tipo de prácticas violentas y puede incrementarse la violencia de tipo criminal, de tipo callejero, etc. Por ejemplo, en el posconflicto en Salvador, muchos grupos de jóvenes emprendieron en esa vía porque había unas situaciones estructurales inequitativas que no se pensaron al momento de emprender los acuerdos. Se pensó que era solamente firmar un acuerdo de paz y la
la dinámica social se mantuvo básicamente igual y esos cambios que no se dieron de tipo estructural generaron entonces el fenómeno de maras, de pandillas y de bastante violencia urbana. Recientemente la Corte Constitucional aprobó el mecanismo de refrendación y una de las instrucciones claras que da la Corte Constitucional es que se debe explicar absolutamente todo lo que va a suceder para que quienes voten tomen una decisión informada. Eso significa que desde antes vamos a saber cómo va a suceder. Una persona que solo ha conocido el conflicto tiene que hacer un proceso muy similar al que tenemos que hacer todos los colombianos, en el caso de ellos mucho más inmediato, pero es apropiar una nueva realidad. Y ese apropiar una nueva realidad nos corresponde a todos. A ellos digamos que irónicamente siento que puede ser mucho más sencillo porque número uno, conocen el conflicto mejor que nosotros. Número dos, se han visto afectados y afectadas mucho más directamente que nosotros. Es decir, las cosas que muchos conocemos solo por televisión, solo por casos de pronto de algún conocido o algo así, ellos han estado en el día a día. Es decir, son ellos quienes realmente van a tener que hacer una transformación en su vida. Al ciudadano del común, y del común me refiero a un porcentaje mínimo de la opinión pública colombiana, la vida no nos va a cambiar tanto como les va a cambiar a ellos. Ellos tienen que cambiar sus rutinas, tienen que cambiar sus estructuras mentales de... Antes le respondían a una estructura jerárquica de la guerrilla, ahora van a responder a una estructura de institucionalidad del Estado colombiano. Adaptarse a eso no va a ser fácil. Y digamos que me parece una de las salidas inteligentes de las zonas de transición, y es que se van a hacer en las veredas. Y estas veredas van a estar ubicadas cerca donde están los campamentos y muchas veces también cerca donde ellos son nativos. Es decir, van a poder hacer una apropiación de esa nueva realidad mucho más real. Entonces, creo que es esa transformación de realidad, transformación de la cotidianidad hacia volver a la guerrilla ahora a funcionar en el marco de las instituciones. Eso para ellos no va a ser fácil, pero digamos que es el voto de confianza que estamos dando en que las zonas de transición van a servir para eso. Habrá cambios de diferente intensidad. Habrá personas, eso yo lo podría equiparar al hábito de fumar, que dicen no fumo más y este es mi último cigarrillo y de ahí en adelante cambia. Otros tendrán que hacer un trámite o un tránsito diferente, pero en términos generales como política, que es como una, la gestión del proceso de paz, de todas formas sí es recomendable que tenga unos tiempos, porque la experiencia internacional, y aquí pues hay todo el aporte de experiencias de varios países que están como asesores, digamos, acompañando el proceso de paz en Colombia, seguramente ellos han insistido en no dilatar y no dilatar, generar términos, fechas perentorias, ayuda a que los grupos se vayan, eso es un efecto además psicológico, digamos, se van convenciendo de que esto es posible y creo que además la opinión pública también lo ha ido notando, ¿no? Puede que desde un ambiente de desconfianza total la gente va diciendo, oiga, por lo menos firmaron un acuerdo más, dieron un paso más, perdón, se ha avanzado en esto, puede que el otro quede pendiente y así se va negociando entre enemigos. Y vamos avanzando y vamos viendo, pero pongamos unas fechas. Ahora, eso tiene un efecto psicológico, pero indudablemente poner esas fechas no indica que luego de firmar las personas cambian, los grupos cambian, y ahí entonces viene otra idea que de pronto se habla poco en la opinión pública, y es el DDR, o sea, los procesos de desarme, desmovilización y reintegración. Con todo el proceso de acuerdos, que incluso empieza desde antes de que la opinión pública los conozca, ¿sí? Se empieza primero a creer que es posible entregar las armas, ¿sí? Muy recientemente eso se está discutiendo, ¿sí? Entonces estamos comenzando. No significa que la firma indique el fin de algo, sino el principio de una transformación social, que a veces se da, como digo, con el hábito de fumar, fumo este cigarrillo y cambio, y entonces llamaríamos mutaciones. Habrá localidades en Colombia, no solo personas, sino grupos humanos que hagan mutaciones hacia la paz dramáticas, y entonces pasen de ser zonas rojas, donde hay mucha violencia, el conflicto armado, a ser zonas totalmente pacíficas. Pero eso será seguramente lo inusual. Lo inesperado es que 0 muertos,
Sin embargo, entre más pequeños los grupos humanos sean, es más fácil que eso sí se dé, ¿sí? Otra forma perversa, digamos, de lograr que esto ocurra, esas mutaciones, es no la paz, sino la pacificación. O sea, las zonas donde se pasa a 0 muertos, pero se generen otros tipos de violencia que no indiquen homicidios, sino formas sutiles o no registradas en las estadísticas que pues a mí me interesan en la calidad de psiquiatra, porque tienen que ver con amenaza, el instilar miedo, el control social, el control del territorio sin que las personas se vayan, sino que queden atrapadas en su territorio, formas de extorsión. Habrá muchas formas, ¿no?, de control desde el terror, del miedo, que puede no necesariamente implicar el uso de un arma o un muerto. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos que no estamos tan vinculados al conflicto? Número 1, entender que la decisión que nosotros vamos a tomar ahora como ciudadanos, porque en esto no podemos delegar la responsabilidad en una comisión negociadora, no podemos delegarlo en las instituciones del gobierno o cualquier otra institución de la institucionalidad. Esta decisión es nuestra. Nosotros tenemos algo que nosotros siempre somos perezosos para los mecanismos electorales, y es que tengamos en cuenta que ese poder que tenemos ahorita de refrendar, bien sea que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, tiene que ser una decisión muy bien informada. ¿Por qué? Porque no nos va a afectar a nosotros. Nosotros no vamos a ver la paz y esa paz idílica que tanto estamos imaginando, nosotros no la vamos a ver, y nosotros me refiero de pronto hasta los que estamos en nuestra generación. Creo que las transformaciones que estamos buscando que se den van a suceder en un muy largo plazo, que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Eso es lo primero que tenemos que imaginar. ¿Qué clase de mundo queremos dejarle a ellos? ¿Qué clase de procesos se tienen que dar para llegar a ese mundo que estemos allá? ¿Y cuál es la forma más fácil de que eso suceda? Tenemos que empezar a priorizar cuáles son esas cosas. La paz no es un estado, sino un proceso que requiere mucho trabajo, pero sobre todo trabajo interior del individuo, ¿sí? Cuando se juntan muchas voluntades de hacer ese proceso de estar apacible, estar con bienestar, de valorar mucho la diferencia y el reconocimiento del otro que está fuera de uno mismo, el cuidado por el entorno, iba a decir el medio ambiente, pero va más allá del hecho material, el clima, etcétera, a estar sintiéndose que uno vive con y no vive sobre tal territorio, ¿sí? Cuando se dan esas condiciones, pienso que se alcanza por momentos una percepción de estar en paz, ¿sí? Ahora, en términos colectivos, ¿sí?, definir paz se vuelve más complicado, porque ya poniendo de lado todo esto que en los movimientos, por ejemplo, de nueva era se promocionan tanto, esté en armonía con usted, lo importante es usted, sea coherente, busque calidad de vida, bienestar. Esto, si de por sí es difícil, en un grupo humano es más difícil todavía. Entonces la paz para mí en esos términos colectivos toca definirla de una manera muy dada por la cultura de donde se está definiendo. No sé si me hago entender, ¿sí? Lo que para una comunidad de África del Norte puede ser alcanzar la paz, puede no ser suficiente para un finlandés, ¿sí? Y es lo que algunos en contra del proceso de paz dicen, no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca. O sea, tampoco podemos aspirar a procesos de paz donde haya más fuerte cultura ciudadana, participación política de todas las edades, unos niveles de educación bastante altos, unos estándares que permiten a las personas sentirse muy satisfechas con la comunidad en la que viven. Entonces, por eso lo defino como proceso, porque dependerá mucho de que nos pongamos de acuerdo qué es paz, ¿sí? Lo que sí sé, podría decir, es que definitivamente no significa el que no haya muertos o el que no haya violencia. Lo contrario de la violencia no es la paz, lo contrario de la violencia es la no violencia.